Unity 3D, motor gráfico. Los motores gráficos son herramientas para los desarrolladores de videojuegos donde pueden reunir todos los elementos que componen un videojuego, como la música, el arte y la programación. Wars are only won upon the anvil of honor. Victory or death! Victory requires strategy. Hoy les enseñaré Unity 3D. Para ser específicos, hoy trataremos el tema de interfaces. Unity posee unas secciones principales, que son escena, game, jerarquía, proyecto e inspector, cada una con una función muy específica. En game podemos ver todo lo que renderiza la cámara. La cámara la podemos encontrar en jerarquía. En la jerarquía, al darle en cámara, podemos ver qué está renderizando y en qué ángulo renderiza. En escena, podemos movernos dentro de este entorno y saber dónde están ubicados todos los elementos de una forma más general. En jerarquía tenemos todos los elementos que están dentro de la escena, mientras que en proyecto tenemos todos los elementos que podemos utilizar dentro de una escena. El inspector, por otra parte, nos permite ver las características de una entidad. Todos los elementos que están en una jerarquía son entidades con componente. Ejemplo, la cámara es un objeto que posee el componente cámara, que es lo que le dota de esta capacidad. Ejemplo, si yo tengo este cubo y vamos a este cubo y le añado la capacidad de ser una cámara, le doy añadir componente y le añado a cámara, automáticamente el cubo también se vuelve una cámara y me mostrará los ángulos de renderizado de la cámara. Con clic derecho podemos remover el componente, Remove to Component. Estas son las principales secciones que tiene Unity para moverse. Unity no solamente posee estas pestañas, posee otras pestañas que son también muy importantes. Vamos a verlas. En la pestaña Windows podemos encontrar el resto de las pestañas que podemos abrir dentro del Unity. Las que ya conocíamos como era el Scene, el Game, el Inspector, la jerarquía y el proyecto. Y hay otras pestañas como la Animation. El Animation es una herramienta que tiene Unity para hacer animaciones internas del sistema. Ejemplo, como mover un objeto. Por ejemplo, si le damos a Main Camera y le damos a crear, nos dará la opción para crear un archivo de animación y poder modificarlo, haciendo secuencias de animación. Si decimos que vamos a grabar el movimiento de esta cámara y le digo, muévete acá, me genera dos parámetros. ¿Cuáles son? Movimiento en Y y en Z. Si lo muevo mucho más y digo que va a ser en 50 y lo pongo en esta posición, y después le pongo reproducir, me dará esta animación de la cámara. Para esto funciona esta herramienta que nos otorga Unity de esta pestaña para ser específicos. Tenemos otras herramientas como lo es el Animator, que acompaña al Animation. El Animator nos permite generar secuencias de animación ordenadas. Ejemplo, la primera animación, que es la de entrada, que realmente no es ninguna, entra a la primera animación, que es la de la cámara que vimos mover. Tenemos correr y caminar. Para poder pasar de correr a caminar, aquí podemos hacer la transición. Ya desde código le podemos decir cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero es una herramienta que nos permite de forma más visual tener control de todas las animaciones. Dándole clic derecho a una pestaña, podemos cerrarla desde este lado, como también añadir otra pestaña. Otras pestañas muy importantes es el Profiler, son las pestañas que más vas a utilizar. El Profiler es una pestaña que nos permite ver el consumo del sistema. ¿Qué tanto consume el sistema en tiempo real? Si le damos play y estamos viendo en tiempo real el Profiler, nos permite ver cómo se está comportando en general el sistema. Como podemos ver, nos muestra el tiempo de respuesta. En este momento solamente está habilitado Script. Si voy habilitando los demás componentes, puedo ver cómo aumentando la cantidad de variables que nos está leyendo el Profiler. Y así nos permite ver en tiempo real qué proceso se está ejecutando y qué proceso se está consumiendo. Es una herramienta muy importante para optimización y control del sistema. Por otra parte tenemos el Audio Mixer, que es una pestaña donde nos permite controlar el audio, como lo dice su nombre, de una forma más visual e interactiva. Si movemos las pestañas, porque como pueden ver se puede mover una pestaña si la arrastramos desde arriba, agarramos el Audio Mixer y lo pegamos por acá abajo. Podemos tener un control completo de las pistas de audio, porque en un juego o en un producto de mayor tamaño debe de haber un control más amplio del audio. El Audio Mixer no solamente es esta pestaña, sino que es un elemento del proyecto que se pueden generar varios para tener un control más amplio de todo el audio del proyecto.
Por otra parte tenemos el Ads Store, una de las pestañas más importantes y más utilizadas a la hora de hacer betas o alfas. En la Ads Store podemos encontrar un gran catálogo de elementos que podemos descargar o comprar, que nos regala Unity y que nos regalan otros creadores que suben su contenido. Aquí podemos descargar desde objetos 3D, desde herramientas de postprocesado, modificaciones al propio motor que nos permitan generar elementos 3D dentro de él, entre 1001 variedades que tiene la Ads Store. Por otra parte tenemos Animator Parameter, que es un acompañante del Animator. El Sprite Package, que es una pestaña donde se pueden comprimir texturas para que pesen menos. Es una herramienta de optimización. Para más información pueden encontrar en la página oficial de Unity 3D o en un futuro podrán verlo aquí mismo en un tutorial de optimización de juegos 2D. Tenemos otros elementos como cosas experimentales del Unity, emuladores holográficos, herramientas de testeo y por último una pestaña de las últimas pestañas que son muy importantes, que son herramientas que nos otorga Unity para hacer diferentes acciones, como por ejemplo manejo de luces. Si nos vamos a Settings, podemos ya tener un control del Skybox del sistema. Aquí tenemos el fondo del Skybox del sistema. Si lo borramos, ven como en Game se desaparece el fondo. Para volver a seleccionarlo le damos en el puntico y acá está el Skybox. Al seleccionarlo nos lo añade automáticamente. Podemos también añadir un sol para emular un sol, que aquí está añadido, que es el Directional Line que está en la jerarquía. Si lo eliminamos, quitaría el sol que se vería en una emulación cuando el personaje miraría al cielo. En esta escena tenemos un control total de cómo funciona la luz global dentro de la escena. Esto requiere un estudio más profundo. La información también se encuentra en la documentación oficial de Unity 3D o en un futuro en este sitio. No solo tenemos esa herramienta de luces, tenemos otra herramienta que es el Line Explorer, que es una herramienta muy reciente, que nos permite modificar y tener control de todas las luces que hay en el sistema, porque muchas veces hay que opacar varias luces y no queremos estar buscando objeto por objeto. Por lo tanto, Unity nos da esta herramienta que nos permite seleccionar varias luces de varios lugares y modificar los parámetros de forma rápida y flexible. Como asimismo nos otorga otras herramientas como el Reframe Progress, el Line Progress y el Static Immersive, que son tratamientos de luces que en un futuro se podrá ver o la documentación está en la página oficial de Unity para hacer este tipo de elementos. Por otra parte tenemos el Occlusion Tuning. El Occlusion Tuning es una herramienta muy importante a la hora de manejar la optimización, que lo que hace es que, por ejemplo, si tienes un edificio adelante y hay otro edificio atrás, si no estás viendo el edificio de atrás, deja de renderizar el edificio de atrás para así no cargar más el sistema. Aquí nos permite ver los objetos que estamos renderizando, que en este caso solamente es el cubo, que lo vemos acá, y podemos volverlo un Occlusion Static para que el sistema lo tome en cuenta para hacerle un Occlusion. Es una herramienta muy importante que no requiere un estudio muy profundo, pero es muy útil. El Frame Debugger, que nos permite debuguear, que es un término de programación, la escena para ver qué pasa con ciertos puntos de un script o de un conjunto de scripts, para ver cómo se comportan. Tenemos el Navigation, que es una herramienta que hace poco anexó Unity, que nos permite generar inteligencias artificiales en base a un bakeo de un terreno. Si bakeamos, que bakear es tomar en cuenta una matemática dentro de un objeto y así movernos por su superficie. Si él encuentra un mesh como es este, nos permitirá movernos dentro de él. Si sacamos un nav mesh, si volvemos este objeto estático y luego lo bakeamos, aquí nos pide que guardemos la escena. Ejemplo, cuando le das bakear al objeto, él te suelta una malla donde permite mover objetos. Cuando un objeto posee la capacidad de ser navigation, si yo le añado en el inspector este componente llamado NavMesh Agent, este componente se convierte automáticamente en un personaje que puede moverse como si fuera una inteligencia artificial dentro de la superficie que le parametramos desde el Navigation, desde el bakeo que hicimos en el terreno que vamos a utilizar. Tenemos una herramienta llamada Physics Debugger, que son, como dice su nombre, debugador de físicas para ver el comportamiento de estas. Y por último, una de las partes más importantes, por no decir la más importante, con la cual los programadores se desenvuelven en este medio, que es la consola. En la consola podemos ver qué errores tiene el sistema, qué ejecuta y qué no ejecuta, no solamente el programador, ya que aquí también te muestra errores de mallas, errores de texturas y errores de materiales. Así que esto es algo que todos los que manejan Unity deben de estar pendientes, la consola. Las vistas dentro de la escena pueden variar, como así. Si yo tengo este objeto y quiero, por ejemplo, dejar de ver las luces, puedo darle acá. El motor o la escena no me va a tomar en cuenta las luces. Si le doy acá me las va a tomar en cuenta y se nota por las reflexiones y sombras, pero de momento no lo necesitamos para este ejemplo. Por otra parte tenemos varios tipos de vistas, que es la vista 3D y aquí arriba la vista 2D.
Si habilitamos la vista 2D, verán que nos pasa una plataforma de movimiento en solamente dos dimensiones, Y y X. Así nos muestra las tres dimensiones. Con F podemos entrar a un objeto. Con W podemos mover un objeto. Con E lo podemos rotar. Con R lo podemos escalar. Y con T lo podemos escalar en varios ejes. Hacerlo un poco más flexible a la hora de escalarlo. Podemos ver varios tipos de movimiento. Si tenemos el movimiento y lo tenemos en global, aquí en la barra superior, podemos ver que nos pone un movimiento muy estándar, siempre X, Y, Z. En estos movimientos podemos modificarlos dependiendo de la rotación del objeto. Si podemos ver este objeto está inclinado, inclinémoslo un poco más rotándolo. Pero si vemos, la posición no cambia. Pero si lo pasamos a local, nos permite ya moverlo dentro de su propio contexto de rotación. La pestaña escena nos permite ver la escena, valga la redundancia, de diferentes formas. Aquí podemos ver la malla y la textura. Aquí podemos ver únicamente la malla. Si le damos en Wireframe, aquí podemos ver la malla, la textura y el objeto simultáneamente. Así podemos tener una conciencia de la complejidad de la malla y saber cómo funciona el sistema. Y así hay otros tipos de vistas que pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar, desde ver la iluminación, ver las reflexiones y otros tipos de herramientas que también se pueden explorar en la documentación o en futuros videos. Terminamos de analizar las partes que nos ofrece Unity 3D. Podemos añadir componentes. Un componente, como lo dije, es lo que forma un objeto. El mesh, pues la malla de un objeto que le otorga la capacidad de ser visible, de ser renderizable. Si un objeto no tiene malla, no puede ser renderizable. Así sea un objeto 2D, el objeto 2D tiene una malla, de solo un polígono, pero no deja de ser una malla. Efectos, físicas 2D, navegaciones, audio, video, renderizado, y así sucesivamente vamos a encontrar varios tipos de elementos que podemos anexar a cualquier entidad. Así como vimos en la cámara que al añadir la cámara le da esa capacidad, podemos hacer lo mismo con muchas características. Unity nos da otras herramientas como lo es poder generar objetos dentro del sistema predeterminados, como el cubo que tenemos ya en escena o como estos demás elementos, esfera, cápsula, cilindro, plano, entre otros. Asimismo podemos añadir objetos 2D, que en este momento al ser un proyecto 3D no nos da muchas posibilidades, pero cuando se genera un proyecto directamente 2D nos da más posibilidades desde objetos 2D, entre otras cosas como efectos, luces, pero estos ya son objetos directamente dentro de la escena, estos no son componentes. Este objeto se crea ya con unos componentes parametrados. Cuando creamos el cubo nos soltó un Boss Collider, que es la capacidad de poder colisionar con él, nos dio un Mesh Render para poder renderizarlo, un Mesh Filter para poder tener un Mesh y un Transform, que el Transform es poder dotarle de una posición espacial. Y así tenemos muchos más elementos, como la interfaz. La interfaz es un elemento muy especial, ya que funciona sobre un parámetro llamado Canvas. El Canvas, como vamos a ver en este momento, nos permite modificarlo de maneras muy interesantes, ya que se adapta a la pantalla y nos da muchas herramientas para que las resoluciones sean adaptables y no tener que hacer todo por programación. Todo se vuelve netamente visual y todo lo puedes mover a tu gusto, poner los botones donde quieras, hacer lo que quieras con tu interfaz, crear lo que quieras sin necesidad de estar metiéndote con el código. Con Control D podemos duplicar un objeto dentro de la jerarquía. Con suprimir, pues claramente lo podemos borrar. Entre otros elementos tenemos la pestaña de Assets. ¿Qué podemos hacer con esta pestaña? Importar paquetes predeterminados del sistema como son elementos 2D, cámaras, personajes o elementos predeterminados del sistema que nos otorga Unity para poder hacer emulaciones dentro del sistema. O en algunos casos son muy útiles para poder presentar betas. O podemos exportar nuestros propios paquetes desde el proyecto. Si tenemos colores y queremos exportar colores, le podemos dar clic derecho, que nos aparece automáticamente el menú de Assets, y darle exportar. Esto nos genera un paquete que otra persona pueda importar y tener todo lo que tenemos dentro de nuestros assets. Si tenemos nuestros propios scripts y queremos mandar los scripts adjuntos a unas texturas y adjuntos a unos colores, podemos exportarlos todos y así nuestro compañero o la persona que vaya a importarlo puede quedar con el proyecto completo, con lo que necesitabas enviarlo sin hacer demasiada vuelta. Encontramos la pestaña más importante y la que más se tiende a mover acá, que es la de Edit. En la de Edit vamos a encontrar los movimientos normales, que es cortar, copiar, pegar, duplicar, eliminar, entre otros. Algo que no he mencionado es el play, el pause y el step, que son esos tres elementos que tenemos en la parte superior. Darle play al juego, ejecutarlo, pausarlo y ejecutar frame por frame. El step nos permite hacer un debug
de lo que está ocurriendo en la escena ejecutando frame a frame. Tenemos el Project Settings, que esta es una de las partes más extensas y complejas del motor. Aquí podemos modificar todo lo relacionado al motor, valga la redundancia. Los input, que son las teclas con las cuales podemos presionar y se pueden ir desde programación. Los tag y los layer, que son nombres que podemos asignar a los objetos para tener un mayor control de ellos desde código. Audio, tiempo, parámetros del proyecto, físicas de 2D, calidad de renderizado actual, calidad gráfica, que son dos cosas que parecen lo mismo pero realmente son diferentes desde un punto de vista de renderizado del motor. Aparte del network, sucesivamente tenemos un control total del sistema. Si vamos por ejemplo a input y a inspector, ya nos permite modificar los inputs que tenemos almacenados. Ejemplo, horizontal, vertical, dispara 1, dispara 2, dispara 3, que cada uno está asignado a una tecla. Y podemos seguir viendo otros elementos, se ahondará un poco más en un futuro. Aquí podemos ver cómo modifica la calidad del sistema. Tenemos emuladores gráficos, emuladores de network y otros tipos de cosas como las preferencias directamente del editor y módulos del editor. En la pestaña de módulos podemos ver algunas cosas muy importantes que es bueno saberlas a la hora de trabajar con el motor. ¿Qué es con qué contamos? Contamos con el audio, con el Unity VR, contamos con el HoloLens, contamos con otros tipos de complementos que nos trae Unity por defecto. También encontramos la parte de preferencias, que en preferencias podemos modificar la parte del editor, cómo se ve, qué herramientas externas se utiliza, las SDK y las JDK y las NDK, que son para renderización en Android, y asimismo para renderizaciones en otros tipos de dispositivos, ya que las JDK no solamente aplican a Android, sino a otros tipos de plataformas. El que editor se abre, que es el Visual Studio 2017, que aquí es donde se puede editar código, que lo podemos cambiar por otros tipos de editores de código para cuál sea su favorito, desde los colores del sistema, las teclas que lee, el caché que genera, entre otros. También poseemos el Network Simulator y el File. Se me había olvidado la pestaña de File, que es muy importante, pero es tan común. Pero aquí hay dos objetos muy especiales, aparte de lo que ya conocemos, que es abrir nueva escena, abrir escena, guardar todas las escenas, nuevo proyecto y así sucesivamente. Solamente es traducir los componentes y sabemos qué es lo que hacen. Pero hay dos elementos muy curiosos acá, Boolean Settings y Boolean Run. ¿Qué hacen estos dos elementos? En Boolean Settings podemos compilar el proyecto. Este es el paso final que se hace a la hora de terminar el proyecto. Desde Player Settings, que es el mismo que vimos acá en Edit, Project, Player, podemos modificar todos los parámetros del sistema, desde las versiones hasta bajo qué framework se renderiza, bajo qué API se renderiza, bajo qué compresor y bajo todos los parámetros posibles que se puedan mover del sistema, desde el icono hasta su propio funcionamiento interno. Y la plataforma, aquí podemos modificarla donde se va a renderizar. En este caso va a ser para computadoras, en este caso Windows, en sistemas híbridos de 32 y 64 bits. Dando la build podemos renderizar ya todo un juego y guardarlo como un exe. Y así sucesivamente podemos renderizar para cada plataforma, desde Android, iOS, TV, Xbox, PlayStation y sucesivamente. Una nota, los renderizados en Xbox y PlayStation 4 y otras plataformas externas requieren de un módulo de renderizado, requieren de un módulo de documentación y de otros elementos para poder renderizar en esas plataformas. Con esto podemos finiquitar gran parte de la interfaz. Quedan algunos detalles, como cuáles, como la parte superior de aquí arriba que nos permite modificar rápidamente la interfaz que estamos viendo. Ejemplo, tenemos en este momento la interfaz 2x3, pues la podemos pasar a interfaz de 4 vistas, como en esta. La interfaz de default, que es la nativa que siempre ha traído Unity, que es esta, que es la clásica. Me gusta más la 2x3, que es donde me siento más cómodo trabajando. Pero aquí vamos a encontrar algo muy curioso. Nos va a cambiar la vista a como la teníamos antes. Esto se debe a que el Project tiene dos vistas. Estas dos vistas se pueden modificar desde estos tres puntos de acá, dándole a One Column. Tenemos la pestaña de ayuda, que es la pestaña que todo el mundo olvida y pues, a ser sinceros, nadie lo utiliza. Eso es todo. De esto consta todo el video de interfaces. Espero que haya quedado claro. Hasta luego. Мы на месте.